Bien, bueno, bienvenidos ya a la séptima clase del curso de Arduino. Ya nos queda una clase más, ya estamos terminando, así que, bueno, nos queda muchas cosas todavía para ver. Vamos a tratar de aprovechar al máximo esta clase y la que viene. Para esta clase, bueno, alguna sorpresa que espero que les guste. Y bueno, les comento qué vamos a ver hoy, ¿sí? Hoy vamos a tratar el tema de motores. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos comenzado a dar movimiento a nuestros proyectos, ¿sí? Con el uso del servo, donde habíamos visto algunas aplicaciones que tiene el servo? Recordemos que el servo era una especie de motor especial que solamente se mueve 180 grados, ¿sí? Entonces yo podía ubicarlo dentro de ese rango, en el ángulo que yo quería, simplemente a través de un comando donde yo le indicaba la posición que quería que se ubique, ¿sí? Bueno, eso lo habíamos utilizado para hacer robótica. ¿Se acuerdan que vimos el brazo robot? Después yo les mostré una carita que se usa por ahí en las películas, se llama animatronics, ¿no? Que ustedes pueden moverlo, todo lo que son la boca, los ojos, todos los gestos del robot lo podían mover con el servo. Y bueno, en fin, otras aplicaciones que la imaginación solamente la limita con el uso del cero. Entonces hoy vamos a ver algo parecido, pero ya son motores comunes, ¿sí? Motores como este que tengo acá. Fíjense, este es un motor que viene para Arduino, que viene, este sería el motor, viene con la rueda, y internamente este motorcito vendrá a ser como esto. Esto es como un motor de juguete más que nada. Solamente que en este caso se le acopla dentro de esta cajita amarilla lo que son una caja de engranajes. Entonces, ¿para qué le ponemos a engranajes al motor? Bueno, cuando nosotros colocamos una caja de engranaje, según cómo sea el tamaño de esos engranajes, como estén dispuestos o ubicados, yo puedo lograr que el motor tenga más fuerza, hacia todo el conjunto tenga más fuerza, pero perdemos velocidad, ¿sí? Entonces hay una regla ahí inversa: mientras mayor fuerza obtenemos, menos velocidad vamos a tener, ¿sí? Caso inverso, si nosotros disponemos esos engranajes de otra forma, podemos lograr más velocidad, o sea que el motor gire más rápido de lo que habitualmente gira, ¿sí? Pero, como les digo, a la inversa vamos a perder fuerza, ¿sí? Entonces, ¿para qué podemos utilizar este tipo de motores? Bueno, generalmente esto viene para armar algo así como esto, ¿sí? Que sería un chasis de Arduino, donde ustedes pueden conseguir todo lo que sería el chasis, que viene de acrílico. También lo pueden hacer de madera, de alguna madera livianita, algún cartón duro. Lo que ustedes tengan a mano lo pueden utilizar como chasis. Pueden ubicar los motores, no necesariamente tiene que ser un motor de estos, ¿sí? Por ahí si alguien tiene algún juguete o lo que fuera, puede extraer los motorcitos. Incluso las lectoras de CD viejas vienen con un motor y una caja de engranajes que también la pueden extraer y reciclar para armar un proyecto, ¿sí? Otro tipo de motores pueden ser, por ejemplo, estos, que son motores de impresoras. ¿Cuál es la característica que tienen todos estos motores? Que son motores de corriente continua. ¿Qué significa eso? Que tienen la posibilidad de funcionar con una pila o una batería o un transformador, ¿sí? No son motores que funcionan, por ejemplo, de electrodomésticos, ya que ellos funcionan con 220 voltios de alterna, ¿sí? Estos son motores de corriente continua. Entonces ahora vamos a ver en esta clase cómo hacemos para controlar estos motores, cómo hacemos para encenderlos, para apagarlos, cómo hacemos para que gire en un sentido y en el otro sentido, ¿sí? Eso vamos a ver hoy. Y después, ya para finalizar la clase, vamos a trabajar con un sensor, uno nuevo que todavía no habíamos visto en clase, que es un sensor de distancia, ¿sí? Me permite saber a qué distancia se encuentra un objeto del sensor, y yo en base a eso puedo hacer algunos proyectos interesantes. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito. Ya les comparto acá la pantalla. Vamos a arrancar con esto de los motores. Vamos a ver cómo los podemos controlar a través primero de la electrónica en sí, y después vamos a incorporar el Arduino. Entonces, vamos a recurrir, perdón, al simulador. Vamos a buscar acá un motorcito. A ver dónde están. Por aquí, fíjense.
Acá tenemos varios motores para elegir. Este sería el motor sin la caja de engranaje y este sería el motor con la caja de engranaje, así que se puede usar cualquiera de los dos. Lo voy a poner así un cachito para acá y lo vamos a hacer funcionar con una pila. Vamos a poner la pilita por acá. Y la conexión sería muy fácil. Fíjense, si yo conecto este cablecito acá, vamos a suponer que este es el borne positivo, entonces yo lo voy a poner con cablecito rojo, para que sigamos una regla. Y del otro lado, lo que sería el cablecito del negativo, lo voy a poner con negro, ¿sí? Si simulamos la conexión, fíjense que el motor gira, perfecto. Es un circuito básico, ¿sí? Recuerden que en todas las clases tratamos de arrancar desde el circuito básico, lo vamos complicando un poquito para que se vayan sumando el resto de los componentes. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer a este circuito? Bueno, le podemos agregar una llave para que cuando yo presione esa llave o pulsador, recién el motor se comience a mover. Entonces, simplemente para agregar la llave hay que cortar cualquiera de los cables, ¿sí? No necesariamente el negativo, pero bueno, yo lo hago acá, que me queda más a mano. Si vamos a simular, fíjense, yo presiono acá el motor, perdón, el pulsador, y esto va a dejar de funcionar, ¿sí? Podríamos haber puesto una llave también, ¿sí? Esta llave, recuerden que, ¿cuál era la diferencia entre el pulsador y la llave? El pulsador había que estar presionándolo permanentemente para que funcione o para que pase la corriente a través de él. En cambio, la llave, una vez que ustedes la accionan, queda activada hasta que la vuelven a presionar. Entonces ahí está activada, funciona el motor, la desactivamos y corta la corriente. ¿Bien? Entonces, hasta acá vamos bien. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, esto es muy sencillo, así que no tiene ninguna complicación. Ustedes ya conocen todos estos cableríos, ya los vimos desde el primer día, ¿sí? Entonces, bueno, pero esto sigue siendo manual, es decir, yo para activar este motor yo tengo que ir y apretar o tocar con el dedo la llave. Nosotros queremos ir un poco más porque somos amantes de la tecnología y bueno, entonces queremos automatizar esto, queremos que alguien lo haga por nosotros. Entonces, vamos a ir descubriendo, bueno, no descubriendo tanto porque ya, en realidad ya lo vimos en la clase anterior, vamos a hacer uso de una llave electrónica para reemplazar esta llave manual. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase anterior, donde vimos cómo podíamos encender artefactos, ¿sí? Con ayuda del Arduino habíamos utilizado una llave electrónica que era el transistor, que era este dispositivo chiquitito. Yo acá lo voy a poner para que ustedes lo vean. No sé si ahí se alcanza a apreciar. Es muy pequeñito, debe ser el tamaño de una lenteja. Vienen otros tamaños, ¿sí? Acá les voy a hacer la comparación. Son transistores. Tienen 3 patitas. A ver dónde puse yo acá el machete, que les había mostrado la vez pasada. Este era el apunte de la clase anterior. Fíjense, los transistores vienen por nombres. Hay un nombre genérico que es este que yo les muestro, BC547. ¿Y qué podíamos identificar del transistor? Bueno, que tenía 3 patas. Una se llama colector, otra base y otra emisor. No siempre están ubicadas en la misma posición, depende del nombre del transistor. Y habíamos visto que vienen su hermanito, que era el más grande, ¿sí? Que era el que yo les acabo de mostrar recién. Bueno, esto es el apunte, recuerden, de la clase anterior, donde vimos también el relé. O sea que esto ya lo conocen, ya lo vimos, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a utilizar para controlar este motor. Entonces vamos a sacar la llave manual, lo vamos a ubicar acá. Yo lo voy a girar así un poquito para que quede más cómodo. Y esto siempre vamos a hacer la misma conexión. Fíjense, el colector del transistor, que está con la letra C, lo voy a llevar al cable positivo, es decir, desde donde viene el cable positivo de lo que yo quiero encender. El terminal de emisor lo voy a enviar al negativo de mi batería. Siempre va a ser de esta forma.
Recuerden que a su vez hay varios tipos de transistores. Unos son del tipo N y otros del tipo P. Nosotros vamos a trabajar siempre con el tipo N. Entonces, bueno, ya estaría la llave, pero hay un problemita. ¿Se acuerdan? Había que ponerle un voltaje, un voltaje a una corriente, en donde en la base del transistor, aquí vamos a poner una resistencia, y yo colocando un voltaje en esta patita de la resistencia, voy a poder controlar la llave. Vamos a ver cómo hacemos. Fíjense, si yo este cablecito lo pongo al negativo, ¿sí? Es decir, el negativo es como ponerlo a un estado bajo cuando hacemos la programación. Es como no tener nada de tensión. Si yo lo pongo ahí, fíjense, lo voy a poner con un color verde. Si yo lo coloco ahí y doy simular, no pasa nada con el motor porque el transistor está apagado. Él solo se va a prender cuando yo a esta patita la ponga al positivo. Entonces ahora voy a detener acá, y voy a hacer la conexión hacia el positivo, ¿sí? Voy a llevar este cablecito, lo vamos a poner acá. Es decir, ahora le estoy poniendo un estado alto a esa patita, y si yo simulo, fíjense qué pasa con el transistor. El transistor se prende, no lo podemos observar, pero nos damos cuenta porque la corriente pasa por el motor y pasa a través del colector. Es como que internamente se una chapita dentro del colector y del emisor y deja pasar la corriente, ¿sí? Si nosotros apagamos esto, se vuelve a apagar el motorcito, ¿sí? Entonces, esta será una forma de controlar electrónicamente a ese motorcito, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunas cositas o algunos detalles del manejo del motor, ¿sí? Fíjense que yo lo único que puedo hacer acá es prenderlo o apagarlo. No puedo hacer nada más con el motor. ¿Qué pasa si yo quiero que el motor gire al revés? Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos para que el motor, además de prenderlo y apagarlo, gire en otra dirección. Yo acá les preparé un apunte, lo tengo acá. Fíjense que habla sobre el control de los motores de corriente continua con Arduino, ¿sí? Entonces acá tenemos el mismo esquema que yo les mostré recién, donde está el transistor, la resistencia, y eso equivale a tener una llave que a través de un cablecito, que es el cable naranja que le puse acá, nosotros la podemos controlar a la llave, que es el transistor, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Si nosotros lo hiciéramos con el Arduino, fíjense, si nosotros quisiéramos prender y apagar ese motorcito con el Arduino, bueno, lo único que hay que hacer es a esta resistencia hay que ponerle un cable desde el Arduino. Entonces vamos a ver el Arduino, lo buscamos acá, aquí. Recuerden que íbamos a usar siempre los pines digitales, porque en realidad nosotros lo que necesitamos es poner un voltaje de estado alto en esa pata, de la resistencia, para que funcione el transistor. Entonces, veamos qué pasa, ¿sí? Esto lo voy a dejar por acá. Entonces, ¿cómo sería el programita para encender y apagar el motor a través del pin número 1? Bueno, es muy sencillo, es como prender un LED. Vamos a ver acá. Vamos a sacar esto que viene de ejemplo. Y si nosotros queremos encender un LED, ¿se acuerdan? Íbamos acá a salida, y vamos a este bloquecito, acá, le vamos a poner una demora, más o menos unos 3 segundos, y este bloque era para encenderlo. Entonces, como está en el pin número 1, acá voy a poner 1. Si quiero apagarlo, busco el mismo bloque y le ponemos un estado bajo, y podemos poner otra demora, más o menos de unos 3 segundos también, para que esté apagado, ¿sí? Acá también ponemos 1. Y listo, vamos a ver, vamos a simular y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está encendido el Arduino. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque está el LED prendido, pero vean que no pasa nada con el motor, ¿sí? A pesar de que yo ya sé que por ahí está saliendo un voltaje cada 3 segundos, el motor no funciona. Bueno,
pasa lo siguiente. Recuerdan que para que exista una corriente, supongamos este circuito, ¿ven? Acá la corriente, ¿cómo pasa? Sale del positivo de la pila, va por el cable, pasa por el motor, pasaría por el transistor y vuelve al negativo, ¿sí? Entonces, para que exista una corriente, siempre debe haber una circulación o un camino para que la corriente salga del positivo y vuelva al negativo. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Fíjense, nosotros estamos sacando o queriendo sacar una corriente a través del pin número 1, ¿sí? Entonces, imaginemos que acá hay un positivo que sale por el cablecito, ¿sí? Pasa por la resistencia, pasa por el transistor, pero no tiene dónde volver al Arduino, o sea, al negativo del Arduino, que en realidad estaría funcionando como una pila. Entonces, lo que yo debo hacer es unir o unificar o vincular el negativo de este otro circuito que estoy armando con el negativo del Arduino. Es decir, tengo que llevar un cablecito extra desde el Arduino, desde el GND del Arduino, hacia el negativo de mi circuito externo, ¿sí? Porque esto es como si fuera un circuito y esto lo puedo tomar como otro circuito, ¿sí? Entonces, ahí sí la corriente que sale por el pin número 1, pasa por la resistencia, el transistor, y va a encontrar un camino para volver al Arduino, ¿sí? Para que se circule y se establezca la corriente. Entonces veamos, si era esa la falla, voy a poner acá simulador, y esto se debería encender. Fíjense, habíamos puesto nosotros 3 segundos, 3 segundos de encendido, 3 segundos de apagado, ¿sí? Fíjense. Entonces ahí se cumple que lo que yo les digo, que hay que conectar o unificar, como le digo, todos los negativos al circuito, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, yo he bajado, ¿qué es lo que dice? Yo bajé el valor de la resistencia, recién puse 10K. Entonces, 10K, fíjense cómo funciona el motor. Funciona lento, muy lento. Si yo bajo y pongo, K significa 1000, ¿sí? Perdón, para que no lo sepa. Nosotros podemos poner 1000 ohm, una resistencia. Fíjense los colorcitos, marrón, negro, rojo. Es lo mismo que escribir 1 kilo ohm. Es lo mismo, ¿sí? No cambia, es otra nomenclatura nada más. Pero si ustedes observan qué ha pasado con el motor, vean que cuando baje la resistencia, aumenta la corriente, perdón, aumenta la velocidad del motor en este caso, ¿sí? Entonces lo que está haciendo esta resistencia es como si fuera una llavecita de paso del agua que de alguna forma lo controla al transistor y le dice, bueno, mira, conducí, pero tanta corriente, si le ponemos menos resistencia, como que deja pasar más agua y esa agua hace que el transistor funcione más, ¿sí? Es como una llave de paso que tiene para controlarlo al transistor, ¿sí? Pero no se aflijan mucho por eso, son detalles más técnicos, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que para comandar un motor, ya sea encenderlo o apagarlo, lo hacemos de esta manera, ¿bien? A través del transistor. Entonces, bueno, eso sería una primera aproximación, un primer ensayo que nosotros podemos hacer con el transistor y el motorcito, ¿sí? Pero veamos ahora qué pasa si nosotros queremos que el motor gire al revés, ¿sí? En el sentido inverso, ¿cómo podemos trabajar con ello, ¿sí? Entonces les voy a mostrar una cosita acá, a ver dónde está. Fíjense, yo acá tengo un motorcito común. Acá tiene sus terminales, ¿sí? Acá están los terminales, perdón, aquí. Ahí están los terminales. Si yo quiero que el motor funcione, lo único que tengo que hacer es colocar la batería en esos terminales. Y el motor gira. Perdone, a ver si puedo hacer. Ahí está girando, ¿sí? Observen que hay un puntito acá negro que les marqué como referencia, ¿sí? Entonces ahí gira, está girando hacia allá, ¿sí? Si yo quiero hacer que el motor gire al revés, ¿qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre? A ver si alguien me dice.
Invierte los polos. Invierto los polos, es decir, a la batería la pongo al revés, la giro, y si yo ahora la alimento, el motor está girando para acá, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo controlar el sentido de giro del motor. Lo que tengo que hacer es, como me dice acá el compañero, invertir la polaridad o el sentido en que circula la corriente. Entonces acá, en esta imagen ustedes lo van a poder ver un poquito más claro. Fíjense, en el caso A, o la figura de la izquierda, tenemos el terminal positivo. Recuerden que siempre tomamos para el análisis, el estudio de las cosas, que la corriente sale desde el positivo y va al negativo, ¿sí? Entonces, en este caso la corriente fluye de izquierda a derecha y suponemos que el motor va a girar para la derecha, por decir así. Si nosotros invertimos la pila, ahora el positivo está del otro lado, entonces la corriente cambia y el motor va a girar hacia la izquierda. Entonces, eso sería un método manual, o sea, imaginen que yo esté con, no sé, con este autito y yo quiera hacer que el motor avance, que el robot avance, tendría que colocar la batería de una forma y si quiero que retroceda, tendría que ir atrás del autito y darle vuelta a la pila para que se vaya para atrás, ¿sí? Entonces, bueno, eso no es muy práctico. Entonces vamos a ver cómo lo podemos solucionar. A alguien se le ocurrió hacer esta conexión, fíjense, donde nosotros tenemos 4 llaves, ¿sí? La llave A, B, C y D, que no son más ni menos que cables, ¿sí? Imaginen, todas las linitas son cables. Entonces, cuando las llaves están abiertas, acuérdense que la corriente sale por el cable positivo y de algún lado, por algún camino, debería llegar al negativo. Entonces, si observamos, no tenemos forma de pasar por la llave A ni por la llave C, ¿sí? Porque está abierto el circuito, entonces el motor está parado, no hay corriente. Entonces, esa sería una primera situación. Veamos ahora si nosotros cerramos la llave A junto con la llave D, analicemos la corriente acá por la línea de puntos, fíjense que viene por el cable, acá la corriente encuentra 2 caminos. Podría ir por el lado de la llave C, pero como está abierta, no puede, entonces no le queda otra que pasar por la llave A. Acá vuelve a encontrar 2 caminos para ir al negativo, una sería a través de la llave B, que está abierta, entonces no puede pasar, y no le queda otro camino que pasar en este sentido, fíjense, de izquierda a derecha, por el motor, llega hasta la llave D que está cerrada y retorna su camino hacia el borne negativo. Entonces, ahí suponemos que el motor gira para la derecha, ¿sí? Si nosotros accionamos las llaves ahora, la llave C y la llave B, ocurre lo contrario. Fíjense que la batería sigue estando en la misma posición, no la hemos cambiado, pero la corriente a través del motor ahora encuentra otro camino, que es de derecha a izquierda, para pasar y hacerlo girar al revés, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo solucionar el problema de estar dando vuelta a la batería, simplemente accionando en combinaciones estas 4 llaves, ¿sí? Entonces, esta conexión de las llaves se llama puente H, porque si ustedes se observan un poquito, es como una H, lo que son las llaves A, B, C y D y el motor, vendría a ser como una H, ¿sí? Entonces, esto se llama puente H. Pero bueno, esto está muy lindo, pero siguen siendo llaves manuales, ¿sí? Yo quiero activarlo con el Arduino, entonces, ¿cómo hago? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos, en primera instancia, reemplazar esas llaves manuales por llaves electrónicas. Entonces, bueno, como ustedes ya conocen, la llave electrónica es el transistor, ¿sí? Entonces, acá tenemos un esquema de cómo quedaría con el transistor. Acá le pongo una fotito más real, ¿sí? Ahora ya lo analizamos bien. Entonces, nosotros vamos a ubicar los transistores de esta forma, como si fuera una H. Entonces, vamos a ir al simulador. A ver dónde lo tengo por acá. Puente H con transistor, sí. Bueno, acá yo ya lo tengo hecho al circuitito para ganar un poco de tiempo. Fíjense que solamente tengo 4 transistores. Este positivo que sale de la batería llega hasta el colector. Acuérdense, el colector siempre va al positivo. Del otro lado, del lado de abajo, yo tengo
emisores, ¿sí? Estos dos emisores van a ir al negativo de la batería, y en el medio tengo el motorcito, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos nosotros que había que hacer para que el motor gire en un sentido y en otro, ¿sí? Si los transistores estaban apagados, o sea, los 4 apagados, el motor no giraba porque no tenía forma de pasar ese positivo, ya sea por este cable rojo o este otro, no tenía forma de pasar hacia abajo, ¿sí? Porque los transistores están abiertos. Entonces, si nosotros alimentábamos en forma cruzada los transistores, por ejemplo, el 1 con el 4, y manteniendo apagado el transistor 2 y el 3, la corriente iba a girar en un sentido, ¿sí? Si después invertíamos el orden de los transistores, la corriente iba a girar en el otro sentido. Entonces, bueno, vamos a ver. Para ahorrar resistencias, yo puedo trabajar, yo sé que hay que poner una resistencia, ¿se acuerdan en la base? Yo voy a usar una sola resistencia para 2 transistores, ¿sí? Así economizamos un poquito. Y vamos a comandar al mismo tiempo el transistor 1 y el transistor 4, que era lo que me decía el machete, ¿se acuerdan? Entonces vamos a poner con este cablecito verde, yo lo voy a poner de esta forma. Entonces ahí estoy puntando. Cuando yo ponga un positivo, ¿sí? O un voltaje en esta resistencia 1, ¿sí? Acá en R1 le vamos a poner así, se va a activar tanto el transistor 1 como el transistor 4, ¿sí? Y ahora hay que hacer lo mismo con el transistor 2 y 3. Entonces vamos a poner acá otro cablecito, lo voy a poner con amarillo, así lo diferenciamos. Desde este mismo borne vamos a comandar estos 2 transistores, ahí, y listo, ¿sí? Entonces, bueno, veamos la conexión. Vamos a hacer directamente esto con el Arduino, a ver si nos permite. Lo vamos a poner acá. Y esto lo vamos a poner acá. Vamos a usar el pin 0 y el pin 1 del transistor, perdón, del Arduino para comandar este motor. Entonces, hasta acá me van siguiendo, chicos, más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué me decía la teoría? Que si yo ponía un estado bajo, acuérdense, si yo pongo bajo y bajo, o 0 voltio y 0 voltio en este cable verde y en este cable amarillo, todos los transistores estaban apagados, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo acá, voy a borrar este ejemplo, y vamos a ir haciendo una serie de combinaciones para ver qué pasa con el motor. Ah, Profe, sí, nos falta el negativo ahí, el GND exactamente del eso. Arduino. Muy bien, 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 están atentos. Entonces hay que unir el negativo de todo esto con el negativo del Arduino. Entonces vamos a sacar un cable de acá, por ejemplo, y lo ponemos aquí en el negativo. ¿Sí? Muy bien, gracias ahí por la observación. Ahora sí, vamos a la programación. Vamos a poner primero, esto es como encender LED, ¿sí? Como vimos recién. Vamos a poner 2 bloquecitos, uno para el 0 y otro para el pin 1, y lo vamos a poner en bajo, ¿sí? Ambos en bajo, cosa que ningún transistor esté encendido. Podemos ir haciendo esto, podemos ir, ya que estamos, hagamos una simulación de varios movimientos, ¿sí? Supongamos que esas 2 primeras combinaciones van a ser para apagar el motor, entonces vamos a ponerle, no sé, 4 segundos apagado, y ahora hagamos que gire para un lado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que a uno de los transistores, perdón, a una de las resistencias, ya sea a R1 o a R2, le tenemos que poner un estado alto, ¿sí? Acuérdense, mientras a una le ponemos estado alto, a la otra hay que ponerle bajo para que apague los transistores. Entonces, supongamos que arrancamos con el pin 0, le ponemos alto, al otro pin le vamos a poner bajo, y ahí está, ¿sí? Pongamos otra demora, pongamos ahí 4 segundos, ¿sí? Ahí está. Bueno, veamos qué pasa, hagamos ahí nomás y después cualquier cosa aumentemos. Entonces,
Corramos esto y veamos si nuestro motor gira en un sentido 3 segundos y se detiene 4 segundos, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está detenido, ahí se enciende, ¿ven? Veamos que si me faltó algo. Bien. ¿Cuál es el error? A ver. Yo lo que quería era que se encienda, perdón, que esté detenido 4 segundos, luego se encienda, ¿sí? 4 segundos y vuelva a detenerse. O sea, está apagado, prendido, apagado, prendido. Fíjense que yo, cuando lo simulo, acá el motor está detenido los 4 segundos, pero después queda los 4 segundos, pasa los 4 segundos encendido y no se apaga. Porque el pasador cero está en alta. Claro, el que yo puse en bajo es el 1, ¿ven? Y en realidad el que estaba encendido era el 0. Entonces acá lo que tengo que hacer es poner 0. Entonces ahí, si simulamos, ocultar el código, ahí está, ¿ven? Encendido y apagado. Entonces, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Perdón, acá no le puse el 1. Ahí está. Ahora vamos a hacer al revés, ¿sí? Ya sabemos que gira en un sentido, vamos a hacer que gire en el otro sentido ahora. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a sumar más bloquecitos. Ahora vamos a poner, le podemos poner acá, esto lo vamos a poner que se pare de vuelta y recién cambie el sentido, ¿sí? Entonces vamos a poner la combinación inversa a la que tenemos recién. Así. Y ahora me quedarían 2 bloquecitos más. Ahí está. Bueno, entonces tenemos, repasemos. Apagado los dos, apagado el motor, ¿sí? Ambos transistores, durante 4 segundos, luego encendemos el motor en un sentido, ¿sí? No sabemos cuál será, ¿sí? Lo detenemos nuevamente, y ahora queremos que gire al revés, entonces tenemos que poner una combinación inversa a esta que hemos puesto acá, entonces vamos a poner bajo y alto. Bajo y alto, acá ponemos pin 1, y otra vez, otra demora, 4 segundos, ¿sí? Veamos, acá lo vamos a poner un cachito menos, que esté menos tiempo detenido, 2 segundos, así podemos ver las diferencias más rápido, ¿sí? Entonces, detenido, encendemos, detenido, y encendemos. Vamos para acá. Voy a esconder acá un poquito esto. No sé si tengo otra cosa acá. Bien. Ahí se ve mejor. Entonces, de esa forma, fíjense, de esa forma yo puedo controlar el encendido, el apagado y el giro del motor, ¿sí? En un sentido o en otro. Simplemente lo que tengo que hacer, recuerden, ustedes siempre van a tener por cada motor 2 cablecitos a los cuales les tienen que dar las combinaciones. 0, 0 o estado bajo, bajo, el motor queda parado. Si ponen estado alto en un cable y bajo en el otro, el motor gira en un sentido. Si lo invierten a esa combinación, gira en el otro sentido, ¿sí? Bien. Entonces, esto sería el control con el puente H, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito más acerca de estos puente H, porque si ustedes lo quieren armar, fíjense, tienen que poner los 4 transistores,
las resistencias, tienen que unir, hacer toda esta conexión acá adentro, y por ahí hacerlo así suelto es como complicado, ¿no? Entonces veamos qué hay referente al Arduino, para que nosotros podamos comprar directamente, no tengamos que estar en este trabajo de armar todo el circuito. Veamos un poquito acá. Bien, existe lo que se llaman puente H's integrados, ¿sí? Es decir, ya son modulitos, son plaquetas donde vienen esos 4 transistores ya puestos dentro del circuito, y es más, vienen 8 transistores, es decir, pueden comandar 2 motores de forma independiente en el mismo módulo. Entonces yo acá les hice un resumen de algunos modelos que se consiguen de puente H que vienen para trabajar con Arduino, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, un modelito que se llama L293, ¿sí? L293 es el nombre del integrado, del circuito, del chip, este larguito que está acá, donde viene montado en la plaqueta, y van a ver, tiene un conector para conectar la fuente externa, ¿sí? Acuérdense que nosotros trabajamos con una batería externa, y esa batería debe ser, obviamente, acorde al voltaje de los motores. Si ustedes van a usar un motor de un juguete, por decirle que funciona con, no sé, con 3 voltios, no le van a poner una fuente de 12 voltios porque se le va a quemar el motor, ¿sí? Tiene que ser más o menos ahí parejo de lo que soporta el motor. ¿Qué más van a encontrar en el módulo? Van a encontrar 2 conectores para los motorcitos, y acá fundamental son los pines para controlar los motores. Entonces, fíjense, tenemos un pin de GND, que vendría a ser el cablecito de GND que nosotros tenemos que conectar con el Arduino, ¿sí? Ese cable que hay que unificar, lo conectamos acá, y después tenemos, fíjense, entrada 1 y 2 serían para un motor, y la entrada 3 y 4 sería para el otro motor. Entonces, este 1 y 2 vendrían a ser estos pines de acá, ¿sí? Los que van a cada resistencia. Entonces, acuérdense, si ustedes en esos pines, tomando como referencia un motor solamente, ¿no? Si ustedes ponen un estado bajo en IN1 y un estado bajo en IN2, el motor va a estar parado. Si a IN1 le ponen un estado alto y al otro bajo, el motor gira para un lado. Si ahora cambian la polaridad, el motor va a girar para el otro lado, ¿sí? Y estos puente H, la mayoría tienen la posibilidad que ustedes pongan un estado alto en las 2 patitas. ¿Qué pasa cuando ponemos un estado alto y alto? Bueno, ahí, si ustedes lo relacionan con el transistor, quiere decir que accionaríamos todos los transistores al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, eso vendría como a provocar como un cortocircuito, porque si se activan todos, es como que toda la corriente va a pasar por ambos laterales, ¿sí? Y no iría al motor, sino que pasaría directamente hacia la batería, hacia el negativo de la batería. Entonces, bueno, les permite, ¿sí? Les permiten estos puentes H colocar alto y alto, e incluso lo que hacen al motor es frenarlo, ¿sí? Lo bloquean, no se lo puede mover, queda duro, y es como una forma de frenarlo más drásticamente, ¿sí? Entonces, bueno, este es un modelo de puente H. Acá tienen otro que por ahí lo habrán visto en los kits que venden de Arduino. Este es un puente H más complejo, porque les permite, fíjense, conectar hasta 4 motores, tiene para conectar servos también y otras cosas. Este va montado sobre el Arduino, pero para utilizarlo hay que recurrir al uso de librerías, que son unas líneas de comando, de programa, perdón, que complican un poquito más la programación. Bueno, este es otro modelito. Después tenemos el puente HL9110. Fíjense que es uno pequeñito, que lo tengo acá a mano. Es muy pequeñito. Acá, ¿qué vamos a poder identificar? Bueno, tenemos los conectores para cada motor, estos verdes, ¿sí? Estos van con tornillitos. A ver si alcanzan a ver, que está muy pequeño. Acá están los conectores, ¿sí? Tal como aparece ahí. Y todos van a tener lo mismo, van a tener el cable de GND, van a tener el conector para la batería externa, y van a tener los conectores para comandar cada uno de los motorcitos, ¿sí? Ahí está este modelito, ¿sí? Acá, todo esto después se los comparto, ¿sí? Son las formas en que ustedes van a conectar estos puentes H con el Arduino.
Después tenemos otro que se usa mucho, que es el modelo L298, que es este que tengo acá. Este es más grande, o sea, le permite comandar motores más grandes, ¿sí? Motores, por ejemplo, por decirle como este de la impresora. Y también tiene lo mismo, ¿sí? Tiene los conectores para ambos motores, acá los costaditos. Acá tiene el conector para que conectemos la batería externa. Y tiene los 4 pines para comandar los motores, ¿bien? Acá también acá tenemos un esquema de conexión, de cómo sería la conexión. Acá algo más real. Y después tenemos, bueno, cómo lo montaríamos, cómo haríamos este chasis, que justamente ahora lo vamos a programar. Yo acá ya lo tengo ubicado al puente H. Este es el L298, recuerden. Vamos a programar este robot para que haga algunos movimientos. Después tenemos otros modelos que son para motores más grandes. Por ahí si quieren usar, no sé, un motor de limpia parabrisas de un auto, que es una cosa así grande, ya necesitan de algunos puente H más especiales, ¿sí? Fíjense, soporta hasta 43 amperes, que es mucha corriente. Pero en fin, acá yo les dejo toda la información por si alguien necesita algo de esto, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos acerca del puente H, sabemos que es una disposición solamente de llaves que hay que ubicar, accionarlas en forma combinada para que me permitan girar el motor en un sentido o en otro sentido, ¿sí? O incluso hasta detenerlo si pongo las combinaciones 0, 0 o 1, 1 en las patitas de control. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, ya que hemos hecho nuestro programita acá, ¿sí? Supone que hemos hecho nuestro primer programa, podríamos hacer la prueba y comandar este robot, ¿sí? Vamos a programar el Arduino. Yo lo que tengo sería que copiar sería el código, ¿recuerdan? ¿Sí? Vamos a poner acá bloques más texto. Vamos a ver cuál es el programita que hemos hecho, lo vamos a copiar. Voy a ir al Arduino, lo voy a pegar y vamos a ir programando la plaquita, ¿sí? Lo que puedo hacer es programando la placa y después realizo la conexión, porque fíjense que acá el puente H en realidad no tiene conectado nada, ¿sí? Acá van los motores, acá a los costaditos van los motores, o sea, estos motores deben ir conectados acá. Lo único que tengo es el cable de la batería, que en ese mismo cable yo lo que voy a hacer es, bueno, acá va a ir la batería, positivo y negativo, y desde esa misma batería yo lo que hice fue conectar un pedacito de este conector que va a ir a alimentar el Arduino en esta fichita, ¿sí? Entonces cuando yo alimente el puente H, voy a estar alimentando también la placa Arduino. Entonces, bueno, vamos por partes. Vamos programando el Arduino y después realizo la conexión, ¿sí? Mientras tanto, ¿alguien me quiere consultar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Alguien ya usó esto? ¿Alguien tiene algún kit en la casa para empezar a usar? Que a partir de ahora lo va a conocer un poquito más. Nadie. Voy a poner acá. Voy a ir programando, ¿sí? Fíjense. ¿Qué voy a necesitar para conectar, bien digo, el puente H L298 con mi placa Arduino? Y bueno, voy a necesitar un cable de este tipo. Vean. Voy a poner acá el puente L298. Fíjense cómo son los conectores que van al Arduino. Son del tipo macho. Entonces, voy a necesitar un cable hembra, ¿sí? 4 cablecitos hembras que entren en el puente H y del otro lado 4 cables macho que van al Arduino. ¿Bien? Bueno, veamos cómo va la programación. Ya lo puse a compilar. Mientras tanto voy a ir uniendo, ¿sí? Voy a ir colocando estos cablecitos en lo que sería el puente H.
hasta tanto se descargue el programita en el Arduino. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Se comprendió el concepto del puente H? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, yo voy conectando acá mientras se va descargando el programita. ¿Alguien tiene algún kit para trabajar en la casa? ¿Ya compró? ¿Pudo comprar algo? En mi caso, no todavía. Todavía no. Bueno, ya llegará el momento. Hay que preocuparse, ¿sí? Bueno, ya tengo conectados los 4 pines en el puente H. Ahora los voy a conectar en el Arduino, ¿sí? En realidad, si bien yo tengo 4 pines, solamente voy a utilizar 2, ¿sí? Porque si se fijan en el programa, nosotros solamente hemos utilizado los pines 0 y 1. Es decir, que solamente voy a poder comandar uno de los motores, que tiene acá el puente. Por más que lo conecte al otro motor, no va a hacer nada porque yo no le voy a enviar la orden desde la programación. Entonces vamos a probar solamente uno de los motorcitos y ya vemos qué tendremos que hacer para comandar el otro. 2 segundos, conecto acá. Bien. Bueno, ya se subió el programa. Voy a desconectar el cable USB y les muestro qué es lo que hice, ¿sí? Por un lado conecté los 4 cablecitos al Arduino, ¿sí? Recuerden que solamente voy a usar 2, que son el cable verde y amarillo, ¿sí? El cable naranja y rojo, si bien están conectados acá al puente H, no los voy a utilizar porque solamente vamos a usar este motor de mi izquierda, ¿sí? Si queremos usar el otro motor, bueno, tendríamos que cambiar la programación y activar también las señales que van en los pines 0 y 1, sería 2 y 3. Tendríamos que adicionar los bloques para que funcione también el 2 y el 3. Entonces, bueno, ahí acá les muestro un poquito más. Mientras busco la batería. Bien. Acá yo tengo una pequeña, un pack de baterías, ¿sí? Vendría a ser como 5 pilitas que están acá dentro, recargables. Y voy a conectar el positivo de este cable, perdón, de este cable rojo, ¿sí? Este cablecito rojo que lo tengo acá, lo voy a conectar en el positivo de la batería y el cable negro en la batería, ¿sí? Y me falta conectar el Arduino también, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo las cosas. Vamos a contar. Me dan 2 segundos. Ahí. Les muestro. Fíjense, ¿se acuerdan del programa que nosotros habíamos hecho? Voy de nuevo acá y les muestro la programación, ¿sí? Fíjense que están dando solamente este motor, ¿sí? Comparto de nuevo la programación. Nosotros hicimos, lo vemos acá del código si quieren. Fíjense, inicialmente ambos pines están apagados, 0 y 1, por lo tanto el motor está detenido, ¿sí? Esto va a estar durante 2 segundos. Luego vamos a encender el pin número 1, entonces el motor gira en un sentido. Luego lo volvemos a detener, que sería esta parte. Y después hacemos que el motor gire en sentido inverso que estaba girando antes. Voy a poner acá de costadito para que a ver si aprecia mejor. Fíjense, ahí el motor va hacia adelante, ¿sí? En esta dirección. Ahora tiene que ir hacia atrás, ¿sí?
Ahí está girando hacia atrás. Entonces, de esa forma, simplemente con una combinación de ceros y unos, yo puedo accionar o comandar el motorcito, ¿bien? Si quisiéramos adicionar el otro motor, ¿cómo hacemos para que funcione el otro motor? El de la par. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué habría que hacer? Supongamos que ya la conexión ya la tenemos lista, ¿sí? Acá en el puente H, que lo único que había que hacer era conectar el motor, ¿sí? Porque los cablecitos ya lo teníamos, ¿recuerdan? Ya teníamos los 4 cables. Entonces, ¿qué debería hacer yo ahora para que funcione el otro motor? ¿Qué habría que hacer? Tenemos que agregar, ¿qué cosa? ¿Será que tengo que agregar la programación? ¿Sí? Si nosotros agregamos la programación al otro motor, vamos, no sé quién ha quedado con el micrófono abierto. Si agregamos la programación al otro motor, también lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Fíjense. Sabíamos que los pines 0 y 1 eran para el motor de la derecha, por decirlo así. Si ahora yo quiero que ese motor también funcione en conjunto con el de la izquierda, lo que tenemos que hacer sería solamente acá poner los pines 0 y 1, vamos a usar 2 y 3, ¿sí? Entonces, para el primer instante que el motor está detenido, tengo esta combinación. Recuerden, son 2 cables para un motor y estos otros 2 cables o bloques para el otro motorcito, ¿bien? Luego teníamos una espera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si a estos 2 pines 0 y 1 le pusimos una combinación alta y baja, a los pines 2 y 3 también le vamos a poner alto y bajo, ¿sí? Para que los 2 motores funcionen en la misma dirección. De ahí podríamos poner una demora, ¿sí? Y hacemos lo mismo para esta otra instancia, ¿sí? Duplicamos, perdón, acá voy a duplicar. 0 y 1, 0 y 1. Acá va 2 y 3. Esto es para detenerlo al motor, ¿sí? Lo volvemos a detener. Y ahora quiero que gire al revés. Entonces, para que gire al revés, sí. Cuando lo hacen girar sobre su eje, digamos, 90 Sí. grados, ¿se frena un motor y el otro hace el trabajo, o un motor va hacia un sentido horario, el otro antihorario, digamos? Bien. ¿Cómo sería? Está buena la pregunta. Lo que me consulta acá su compañero es lo siguiente. Hay 2 formas de hacer que el robot gire, ¿sí? Una sería, supongo que quiere girar hacia allá, sería bloquear esta rueda, o sea, esta rueda la paramos, ¿sí? Y hacemos que funcione solamente esta para que gire en esta forma. Otra alternativa sería que esta rueda, en lugar de frenarla, la hacemos que gire hacia atrás, ¿sí? La hacemos que gire hacia atrás y esta otra hacia adelante. Entonces eso hace que gire más cortito, ¿sí? Sobre su propio eje, y eso le da un menor radio de giro, que es otra alternativa, ¿sí? Por ahí si requieren un movimiento más rápido, conviene hacer así, una rueda para atrás, la otra para adelante, y gira en forma más corta, ¿sí? A ver, no sé quién ha quedado con... Vamos a poner acá. Han quedado con los... Ahí está. Con los micrófonos, ¿sí? Bien, bueno. Entonces me quedaba acá terminar esta combinación para que gire en el otro sentido también el motor de la izquierda. 2 y 3. Baja, alta, baja y alta. Perfecto, ¿sí? Entonces, de esta forma, con esta otra combinación, yo hago que ambos motores giren en la misma dirección, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Y después, bueno, ya les queda combinar a ustedes cómo hacen para que gire
ya sea frenando una rueda y haciendo girar la otra, o haciendo que una rueda gire en un sentido y la otra en el sentido inverso. A ver si lo puedo programar a esto. Si quieren, así lo analizamos, lo vemos acá en vivo y en directo. Y después hacemos una cosita más con el puente H, ¿sí? Bueno, dando un segundito, voy a conectar el otro motor que estaba desconectado del puente H. Bien. Vamos a copiar el código. Vamos a copiar el código. Y lo vamos a pegar en el Arduino, ¿sí? Voy a poner nuevo directamente. Vamos a borrar acá. Vamos a pegar. Y vamos a mandar la programación. Vamos aquí. Ahí estamos. Esto está bien. Perfecto. Bien. Bueno, ponemos a subir. Recuerden que lo que estoy haciendo ahora es... me pide si lo quiero guardar. Estoy activando los dos motores, ¿sí? Tanto el de la izquierda como el de la derecha. Y les he dado la misma secuencia a los dos, ¿sí? Por ende, los dos deberían ir hacia adelante en un momento y después hacia atrás en otro momento. Vamos a ver si se cumple. Yo les puse la misma combinación a ambos, pero puede ocurrir que uno siga andando para un lado y el otro al revés. Bueno, ahí les voy a comentar por qué. Se me presionó acá la tecla de... Bien, ahí estamos compilando. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ya vamos a ensayar entonces qué pasa con este móvil. A ver si funciona como nosotros le dijimos. ¿Bien? Bueno, ya se ha subido el programa. Voy a ver de conectar la batería. Y veamos qué pasa, ¿sí? Tengo un motor que gira hacia adelante. Bueno, el otro ya no lo puede ver. Este está girando hacia adelante y el otro hacia atrás. Están al revés, ¿sí? Están funcionando al revés. Este gira así y este gira para atrás. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer para que giren iguales, ¿sí? Cambiar de estado. Bien, hay dos opciones. Si ustedes se fijan en el programa, ambos motores yo les puse la misma combinación. Les puse, fíjense, alto y bajo en un caso, y después bajo, alto y bajo, alto. ¿Sí? A pesar de que están iguales, uno está andando al revés del otro. Bueno, eso ocurre por lo siguiente. Si ustedes se fijan, están colocados inversos. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. O cambio la programación, ¿sí? Le cambio el orden de los estados, o simplemente, que quizás es más fácil, doy vuelta a los cables acá. Fíjense, estos cablecitos que están saliendo del conector del motor, en el puente H, los pongo al revés. A uno lo doy vuelta, al que yo quiero que corregir, lo doy la vuelta, y es como cambiarle el sentido de giro de la corriente, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo simplemente dando vuelta, voy a alternar el orden de los cablecitos, ya se va a solucionar el problema, sin tener que estar cambiando la programación. Ya lo pongo acá, fíjense, voy a dar vuelta a esos cables. Conecto de nuevo la batería. Y ahora esto debería ir, este va hacia adelante y este también está yendo hacia adelante, ¿sí? Ahora tienen que ir para atrás, este está para atrás y este también para atrás, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una situación típica que se les puede presentar a la hora de armar esto y de programarlo. Van a decir, pero ¿qué pasa si yo lo estoy programando igual? ¿Por qué uno anda para un lado y el otro anda para el otro? Bueno, es simplemente porque quizás incluso cuando soldaron los cables acá en el motorcito, capaz que están al revés.
uno de otro, por eso la corriente fluye al revés también, y andan en sentidos contrarios. ¿Bien? Bueno, hasta acá ¿cómo vamos? Solo escucho uno nada más que me dice sí, los demás no sé si entienden, ¿sí? ¿Cómo van, chicos? Díganme la verdad, ¿se entiende? Sí, profe, vamos. Bien, ¿Sí? sí. Bien. Bueno. ¿El resto, chicos, cómo están? ¿Me van Bien, pudiendo bien, seguir? profe. ¿Sí? Bueno. Bien, Ahí bien. está Elena. Bueno, somos muchos hoy, gracias a Dios. Estamos todos ahí, bien. Bueno, voy a silenciar, chicos, los micrófonos porque no sé cuál está haciendo un poquito de ruido. Así, a ver, no sé si se va. Ahí está, gol de Ceci. Bien, bueno. Listo, entonces esto será una aplicación del puente H. Ustedes pueden hacer varias cosas que incluyan motores, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo, esto es un robot de sumo, un robot de pelea. Se usan las competencias. Fíjense, bueno, esto ya tiene motores más grandes, ¿sí? Tiene sensores, esto justamente lo vamos a ver ahora, más tardecito, que son los sensores de distancia. Esto está diseñado para que detecte al oponente y lo empuje y lo saque del ring, ¿sí? Entonces, bueno, acá, fíjense, según qué sensor es el que detecte, ¿sí? Va a ser cómo se van a mover estos motores. Incluso tenemos sensores acá abajo, ¿sí? Fíjense, yo alcanzo a tocar acá abajo y el motor cambia el giro, fíjense. Bueno, hay diferentes sensores a la vuelta del robot que hacen que los motores giren en un sentido o en otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando está llegando a la línea, al borde del tatami, que se llama, que es una línea blanca, el robot detecta esa línea y retrocede para no salir y no perder. Entonces, bueno, la aplicación pueden ser muchas, ¿sí? Yo les voy a mostrar una aplicación más que tengo acá. Si me dan un segundito, voy a llamar a alguien que los quiere conocer. Que era una de las sorpresas de hoy. Así que bueno, vamos a convocarlo, a ver si quiere venir. Un poquito acá. Sí. Y él se acerca. Bueno, ahí les presento. Dejo de compartir un cachito. Se llama Tuerquita. Vamos a acelerar un poquito. Bueno, este robot, les cuento, está hecho con diferentes tipos de motores, unos más grandes que otros, pero todos son motores de corriente continua, ¿sí? De los mismos que estamos estudiando ahora. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ver cómo podemos nosotros comandar mediante el puente H, ¿sí? Por ejemplo, el accionamiento de la pinza. ¿Cómo hacemos para que esa pinza que está ahí Profe, ¿cómo cierre? está? Sí, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Consulta, Sí, diga. ¿el robot lo maneja con un joystick o está programado? Lo podemos manejar de las dos formas. Ahora lo estoy comandando con este control. También se le podría programar una secuencia para que él lo haga en forma automática, ¿sí? Así como si fueran LED que se van encendiendo y apagando, podemos encender y apagar los motores cada un cierto tiempo, y combinando los movimientos podemos hacer que él haga lo que uno quiera, ¿sí? Sería una forma automática de que él se pueda mover. Ahora yo lo estoy accionando desde acá. Ah, bien, bien, muchas Entonces, gracias. a lo que quería comentarles que vamos a hacer la práctica, vamos a ver cómo accionamos estas pinzas, ¿sí? Por ejemplo, el motor que está acá a través del puente H. Yo lo que voy a hacer es desconectar, les muestro un poquito más del robot. Tiene algunas orugas, ¿sí? Profe, Estos haga la motores, pantalla más grande si puede. a ver, ahí estoy lo más grande, ¿no? Que puedo. No sé si cambiando la vista de ustedes. Ajá. Fíjense si cambian la vista, capaz que lo puedan ver un poquito más grande. Les contaba que estos motores también son motores de corriente continua, son motores
de los autos a batería de los chicos, ¿sí? Eh, acá hay Está motores buenísimo. de algunas herramientas, ¿sí? Acá hay diferentes engranajes, bueno, de varios tipos. Hay engranajes de impresora, hay muchas cosas recicladas. Entonces ahora lo que vamos a hacer, acá el robot también tiene puente H, ¿sí? Acuérdense, es un puente H para cada motor. Yo lo que voy a hacer es desconectar el cable que viene para esta pincita y vamos a conectar a este motor a nuestro puente H, ¿sí? El que hemos armado acá. Lo único que voy a hacer es sacar uno de los motores, ¿sí? Y vamos a conectar el otro. Y de esa forma vamos a ver que es lo mismo. La conexión va a ser la misma y la programación también va a ser la misma. O sea, no cambia nada el hecho de que sea un motor más grande o uno más pequeño. A eso es lo que quiero llegar, que ustedes van a poder, con los conocimientos que yo les estoy brindando, van a poder comandar cualquier motor, sin importar si es más grande o más pequeño. Entonces voy a poner acá, voy a poner un cablecito más largo, y conectamos acá, ¿sí? Me dan 2 segunditos y les muestro acá cómo sería. Son motores de corriente continua, funcionan con 6 voltios, estos que están acá. No sé que alguien me consulta algo. No tiene un Arduino, tiene una placa que es de la competencia de Arduino, un poquito más vieja, que es el PIC. Ya les voy a mostrar cómo es la placa. Desarmar un cachito, ¿sí? Pero funciona igual, la placa funciona, el PIC es lo mismo que el Arduino, así que ustedes podrían hacer también uno con Arduino. Conecto acá. Voy a buscar esto. Y lo pongo acá, si no se desconecta. Ahí está. Bueno, ahora voy a poner... gracias. Gracias. Voy a acercar un cachito así vean. Ahora lo que voy a hacer es conectar. Ya conecté. ¿Se acuerdan del puente H? Acá estaba el motor amarillo, estaba conectado en esta salida del puente H. Ahora lo desconecté y puse este cable que va derecho al motor del robot. Entonces, si yo conecto, lo dejo por acá. Si conecto ahora la batería, va a funcionar también el motor que tenemos antes. Voy a poner así de costadito para que no estorbe. Van a funcionar los dos motores, ¿sí? El del móvil robot y el del puente H, porque acuérdense que lo hemos programado para que funcionen en simultáneo, ¿sí? Ustedes observen acá. Los voy a acercar un poquito. No sé si se podrá observar. Vamos a ver la pinza. Ahí hay una... Ahí. Me corro un cachito si lo ven. Ahí está el engranaje que se mueve. Fíjense. 4 segundos para un lado y 4 segundos para el otro, ¿sí? 4 segundos, abre. Y lo único que estamos haciendo es cambiando el sentido de giro. Acá está el motor. Estamos cambiando la corriente que pasa por el motor. Del positivo al negativo la vamos cambiando cada 4 segundos. Y de esa forma podemos controlar el sentido de giro. Y bueno, y así cada motor del robot, ¿sí? Acá en el hombro también, perdón, en el codo también hay un motor más grande, obviamente que este, porque tiene que mover toda esta parte. En el hombro también hay un motor más grande, ¿sí? Las orugas también son motores, ¿sí? Pero bueno, todo se controla de la misma manera, ¿sí? Con ayuda de estos puente H lo podemos comandar, ¿sí? Fíjense que este de acá también está andando porque yo no lo desconecté del puente y está programado para que funcionen los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esta era una sorpresita que les quería dar, espero que les guste. Está buenísimo, profe. Este, O sea que con una sola placa de Arduino podemos llegar a hacer un proyecto así. con una sola placa de Arduino, porque
ustedes fíjense, para un motor necesitan 2 pines del Arduino, ¿sí? Para mandar un motorcito. Si tienen un brazo que tenga 4 motores, por decirle así, van a necesitar 8 pines del Arduino. Y después, bueno, si quieren poner sensores u otras cosas, ya lo van agregando. Les voy a mostrar un poquito, ya que estamos, a ver si lo puedo abrir, cómo es por dentro. No se asusten porque está un poco improlijo. Aquí vean cómo es por dentro. A ver, acá está. Bueno, esto me entiendo yo solamente porque es un tío de cable. Acá está, este vendría a ser la placa similar al Arduino. Fíjense que más o menos tiene la misma forma, justo la luz la encandila un poquito. Ese chip largo que tiene es como el del Arduino, es más o menos del tamaño de un Arduino Mega, este micro. Se llama PIC Axe, que es una versión del PIC. Acá tenemos los puentes H, fíjense si alcanzan a notar los transistores. Estos que están acá son 4, 1, 2, 3, 4 para un motor. Acá habrá otros 4, acá hay otros 4, es decir, este es un puente H casero, está armado, y tenemos para 4 motores, es decir, que acá hay 16 transistores, ¿sí? Bueno, después tenemos, esta es una parte que maneja las luces, ¿sí? Unos efectos de luces, y un módulo de radiofrecuencia, que después se los voy a mostrar la clase que viene, donde con este módulo de radiofrecuencia ustedes pueden mandar o fabricarse un control remoto como este para comandar el Arduino, ¿sí? Entonces, bueno, es otra de las tantas posibilidades que nos brinda Arduino de hacer proyectos como estos. Así que bueno. Bueno, a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, ¿sí? Son 17:28. A las 45 más tarde nos encontramos. ¿Quieren? Me queda todavía Bien, la otra profe. parte Bien, profe. para que veamos, ¿sí? Ok, ok. Bueno, 17:45 más tarde. Sí, en realidad es casi todo reciclado. Hay muchas cosas recicladas, partes de gabinetes viejos, cosas así. Y bueno, todo es un poco de artesanía más que nada. ¿Con motores de impresora hizo también algunas cosas? Hay engranajes de impresoras viejas, ¿sí? Después estos motorcitos tienen cajas de engranaje, todos tienen cajas de engranaje, así como el motor amarillo, para que tengan más fuerza. Lo saqué de algunas máquinas viejas que encontré. Después acá, los que están acá son motores también con cajas de engranaje, que los venden, los fabrican en Buenos Aires, que después les paso, si quieren, la página, para que los tengan en cuenta por si necesitan hacer algún proyecto de robótica y necesitan de esos tipos de motorcitos. Ya les voy a buscar ahora. Profe, entra en robótica también una máquina peluchera, una casa peluche. Yo creo que sí, sí, porque tenés el Yo estoy comando haciendo del carril. los Handry, sí. Sí, Estoy haciendo una con módulos RL, así haciendo también el puente H con inversión. con relé, bien, 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 Sí, sí. así que ¿Y estamos cómo haciendo va? robot entonces. Está bueno, está bueno. ¿Y Está bueno. vas Pero avanzado ese ya? el que ha mostrado usted está muy piola, muy piola. Gracias. ¿Y cómo vas con la máquina? ¿Vas avanzado? Me falta hacer el cableado, pero Sí, como he estado rindiendo unas materias ahora de la facultad, no lo pude seguir. no has podido terminar. Bueno, Así que después, para agosto, si Dios quiere, quizá lo haga. bueno, después Ya me están insistiendo acá en la casa. compartirnos alguna foto o algún video si querés por el grupo para que lo veamos. Está bueno porque sí, Meta, es robótica pura. meta, sí, está comandado por 3 motores. Así Y, que sí, ya está bien lo bueno. termine, le paso la foto y el video, Dale, si dale. Dios quiere. Buenísimo. Bueno, listo. Volvemos a las -4, ¿verdad? Menos cuarto si tienen Bien, tiempo de calentar agua, quieran hacer. bueno, gracias. Bueno, los espero, chicos. Bueno, gente linda, ¿cómo están? ¿Listos para el segundo tiempo? Sí, profe. ¿Sí?
¿sí? Y, bueno. Vamos a ver con qué continuamos ahora. Profe, sabe que Sí. recién anoche, bueno, después de rendir la última que me quedaba del primer cuatrimestre de la facultad, Ujú. me senté a hacer los Los cuestionarios. Sí. Sí, Y profe. en el cuestionario número 3, en la pregunta número 4, yo la anoté acá, Ujú. era de los pines que teníamos que encender para escribir el número 1 en el Ah, display. sí. Y había un error en la respuesta. Ah, bien, a ver. Estaba mal entonces la respuesta. Sí, sí, se podría fijar Bien, después para... para corregirla. Sí, Bueno, me decía la pregunta de la clase. era el cuestionario número 3, Sí, la pregunta número 4. clase 3. Bien. Bueno, dale, gracias. Ya lo voy a revisar. Parece que lo hice a la apurada y no me di cuenta. Así que bueno, gracias por la observación, ¿sí? Ya Bien, profe. lo voy a corregir porque si no todos se van a confundir también, van a quedar con el concepto erróneo. Bueno, sigamos, chicos. Entonces, hasta acá vamos viendo lo que fue el movimiento. Ya sabemos que podemos utilizar tanto servos como motores para mover nuestros proyectos. Y ahora le vamos a acoplar un sensor, ¿sí? Otro sensor más, que es el sensor de ultrasonido. Entonces, bueno, vamos a ver algunas características de este sensor, cómo funciona, cómo se conecta, cómo se programa y dónde lo podemos utilizar. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla de vuelta. Y bueno, esto es parte del material de la clase de hoy, que ya les voy a subir, donde tenemos este sensor, el nombre del sensor, si ustedes lo quieren comprar, se lo conoce con este nombrecito, fíjense, HCSR04, también viene un hermano que se llama 05, que mide 1 metro más, si mal no recuerdo. El 04, tiene 4 pines, ya vamos a ver cómo se los ubica. Y el hermanito, como les decía, el 05 tiene un pin más, tiene 5, pero lo podemos utilizar también con 4 a ese otro modelo, igual que este otro que tengo acá en la mano. Esto funciona muy sencillo. Fíjense, tenemos 2 capsulitas. Hay una cápsula que emite una ráfaga de ultrasonido, está fuera del alcance del oído humano, no lo escuchamos, y cuando esas ondas rebotan con algún objeto que esté cercano, y vuelven, ¿sí? Son captadas por la otra cápsula que recibe el eco. Vendría a ser como un eco que se forma y el sensor lo recepciona. Ahí lo que hace el sensor es internamente calcula el tiempo que tardó en ir la onda y volver, y ese tiempo nos entrega a nosotros, y nosotros con el Arduino, dividiéndolo, realizando una ecuación matemática, sabiendo la velocidad del sonido de la onda, podemos calcular la distancia, ¿sí? O sea, en realidad lo que el sensor me da no es la distancia, sino el tiempo. Yo con la programación lo que hago es convertirlo en distancia, ¿sí? Bueno, es por ahí un error de concepto del sensor. Este sensor mide el tiempo. Bueno, veamos, bueno, acá está la ecuación que yo les decía. Lo que se hace es, conociendo la velocidad con la que se propaga el sonido, podemos calcular ese espacio, multiplicando esa velocidad por el tiempo que tardó en ir y volver. Bueno, pero eso en realidad no nos interesa mucho. Vamos a ver cómo se conecta. Esto es muy sencillo de utilizar. Acá lo voy a buscar en internet porque no lo tenía a mano. Se llama sensor SR-F04. Quiero que veamos la distribución de las patitas, ¿sí? Para que lo ubiquen y vean una fotito más cercana. Entonces, a ver si lo tenemos acá. Esto generalmente viene en todos los kits de Arduino. Acá tenemos la vista de frente, tenemos la primera pata, que es BCC. Acuérdense siempre que vean en algún modulito que diga BCC, ya saben que esa pata va a ir a los 5 voltios del Arduino. Luego tenemos una pata que es el disparo, ¿sí? A través de esa patita, el Arduino le va a enviar una señal y el módulo va a lanzar esas ráfagas de sonido, de ultrasonido, y por la pata que dice eco, el sensor le va a enviar al Arduino la información del tiempo, ¿sí? Y después tenemos GND. Entonces no hay ninguna otra historia. Vamos a ir al simulador. ¿Cuánto mide esto? Porque es importante un dato. Estos sensores creo que están midiendo más o menos 3 a 4 metros.
es el alcance que tiene, o sea, es bastante grande. Lo que sí, el ángulo de medición es, creo que son 20 grados, es bastante cerrado, acotado, y tiene algunas limitaciones, ya las vemos. Vamos al simulador, a ver dónde tengo acá. Denme un segundito. Bien, acá tengo el simulador. Vamos a ubicarlo al sensor. Primero vamos a ubicar el Arduino, que es con el cual vamos a trabajar. Ya tenemos acá el Arduino. Y ahora sí veamos el sensor. Acá el simulador les ofrece la posibilidad de trabajar con dos sensores de este tipo. A ver dónde estaban. Uno es el que yo tengo en mano, que tiene 4 pines. Lo voy a poner los dos acá para que lo puedan comparar. Fíjense que hay uno que tiene 3 pines solamente y otro que tiene 4. Comercialmente se consigue el de 4. Este no sé si será una versión más antigua. Y la diferencia está en que se comparte la misma patita tanto para el disparo como para el eco. O sea, se le envía y recibe la información por la misma patita. En cambio, en este otro, de 4 pines, las tenemos separadas a esa información. Entonces, bueno, no vamos a usar este de 3, vamos a usar el de 4. Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo lo conectamos? Bueno, es muy sencillo, tenemos la pata BCC, yo les dije que va siempre a los 5 voltios, entonces voy a mandar por acá, ¿sí? Para que sea más rápido. Voy a poner ahí. Este lo voy a poner con rojo. Lo único que estoy haciendo es llevando el cable de BCC, lo estoy conectando en los 5 voltios del Arduino, ¿sí? Luego tenemos la patita de GND. A ver si la puedo la voy a poner por acá para que no estorbe mucho. Esta la voy a poner con negro. Y ahora me va a tocar elegir solamente en cuál de los pines digitales voy a conectar el disparo y la patita de eco, ¿sí? Entonces, bueno, como las tengo acá más o menos a mano, voy a poner el disparo, la patita 8, lo voy a poner con este color, y el eco, que es por donde voy a recibir la información, lo voy a poner con este otro color verde, ¿bien? Y eso es todo, eso es toda la conexión que lleva este módulo. Podemos conectar varios módulos, varios sensores, así como yo les indiqué acá recién en este robot. Fíjense, yo tengo acá en el frente, hay 2, acá a los costados hay uno de este lado y otro de este lado, entonces podemos trabajar con varios sensores de estos al mismo tiempo. Cada uno tomará su muestra y la enviará al Arduino, y después, bueno, se analiza esa información en base al programa que ustedes hagan. Y bueno, ahora vamos a concentrarnos en esto solamente, ¿sí? Vamos a ver dentro de la programación cómo lo utilizamos. Bastante sencillo también. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a ir primero a buscar, como esto es un sensor, el sensor siempre me envía una información, ¿verdad? Entonces los bloques que voy a usar, siempre que usen sensores, acuérdense, van a ir en las entradas. Entonces, voy a buscar acá dentro de estas entradas en el simulador donde hay algo que diga sensor ultrasónico. Entonces, bueno, acá fíjense, el penúltimo es un bloque largo, ya vemos por qué. Fíjense, todo este bloque es el que toma la lectura del sensor. ¿Qué es lo que le pide este bloque que ustedes completen? Bueno, fíjense lo que dice acá. Leer el sensor de distancia en el pasador del desencadenador tanto, ¿sí? Entonces, el desencadenador vendría a ser la pata que yo elijo para el disparo, ¿sí? Acuérdense que hay que desencadenar esas ondas, entonces eso lo vamos a hacer a través de la pata de disparo, que en este caso es la patita número 8. Entonces acá voy a poner 8. Luego les dice pasador de eco, es decir, tienen que elegir cuál va a ser la pata donde van a recibir el eco. En nuestro caso, como estamos usando el sensor de 4 pines, la vamos a recibir por una pata distinta a la del disparo, y en este caso va a ser la número 7. Fíjense que acá el bloque les pregunta si la pata del eco es la misma que el desencadenador o es otra. Entonces, justamente yo le estoy diciendo que están separadas las patitas, entonces vamos a elegir el pin número 7. Si ustedes hubieran elegido el sensor que tiene 3 patitas,
ahí colocan igual que el desencadenador, ¿sí? Pero como no es el caso, lo vamos a dejar acá. Y por último les pregunta si la información que les va a enviar, que ya está convertida en unidad métrica, la quieren en centímetros o la quieren en pulgadas, ¿sí? La vamos a dejar en centímetros, que es lo que nosotros manejamos. Entonces, bueno, ya tenemos ahí esa información, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos en las primeras clases que hablamos de sensores? Yo les hice el ejercicio de empezar a tirarle números a ustedes, valores, y yo les decía 0, 400, 1023, 14, no sé, 250, en fin. Ustedes iban almacenando esos datos en su cabeza, ¿sí? En su cerebro, en su memoria. Bueno, lo mismo pasaba con Arduino. El sensor constantemente está midiendo y le está enviando información. Entonces, tenemos que crear un lugarcito de la memoria del Arduino para guardar esa información, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo le llamábamos a ese lugarcito de memoria que nosotros creábamos? En un lugarcito en la programación, ¿sí? Tenía un nombre especial que nosotros le poníamos. Variable. Variable, exactamente, ¿sí? Entonces, tenemos que crear la variable. Entonces, vamos a crear acá variable. Vamos a poner crear y le vamos a asignar un nombre que nosotros queremos, ¿sí? Cualquiera, puede ser el nombre de ustedes si quieren. Le vamos a poner distancia para estar acorde a lo que estamos midiendo. Entonces, cuando ustedes crean la variable, acuérdense acá en el simulador les crea 3 bloques y vamos a ver cómo los usamos. Lo primero que tenemos que saber era que ese lugar de memoria o esa variable tiene que estar siempre en 0 cuando arranque el programa, porque si había algún dato basura anterior, se iba a confundir. Entonces, forzábamos a que el valor de la variable sea 0. Entonces, íbamos a usar este bloquecito del medio que decía definir la variable distancia en 0. ¿Sí? Con eso ya me aseguro que está vacía. Luego tenemos que tomar la lectura, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora, nosotros ya seleccionamos el bloque que nos permite tomar la lectura, que es todo esto que está acá. Entonces vamos a ver, fíjense que esto no lo puedo poner acá, no entra, no tiene la misma forma. Entonces vamos a usar el bloque que sigue, este que está aquí, que nos permite cambiar o redefinir o revalorizar, ¿sí? Lo que vale la variable distancia, que si ustedes se fijan en el bloque anterior es 0, si viene con un valor igual a 0, lo vamos a cambiar por la lectura que toma el sensor. Entonces lo vamos a poner acá adentro. Entonces, repasamos. Creamos la variable, usamos el primer bloque para ponerla en 0. Tenemos acá 2 bloques combinados, uno que toma la lectura del sensor y lo deposita en la variable distancia, ¿sí? Entonces, si antes valía 0, bueno, ahora valdrá lo que toma el sensor. Y así se irá actualizando. Ya tenemos listo esto. Ahora lo que queremos hacer, vamos a hacer como un primer ejercicio que sería mostrar en la computadora el valor que va tomando el sensor, ¿sí? En tiempo real, así como tomamos los valores de luz. En fin, vamos a tomar o mostrar el valor de esta variable distancia. Entonces, vamos a ir a salida y vamos a usar nuestro bloque amigo que era el monitor serie, ¿se acuerdan? Entonces vamos acá a imprimir monitor serie y nosotros queremos que aparezca el valor de la variable, ¿sí? Entonces voy a variable y ahora uso este bloquecito que me quedaba libre y lo ponemos ahí, ¿sí? Y bueno, ahí estaría, podemos, para que funcione mejor, le vamos a poner un pequeño retardo antes de que vuelva a comenzar, no del orden de los segundos, sino de los milisegundos. Vamos a poner más o menos unos, no sé, unos 400 milisegundos, casi medio segundo, ¿sí? Entre muestra y muestra, ¿sí? Bueno, y ese sería todo. Vamos a minimizar acá un poquito. Esto lo quiero correr por acá. Y vamos a simular, ¿sí? Ya tenemos la conexión, ya tenemos el programa, y vamos a iniciar la simulación. Obviamente yo acá estoy utilizando el bloque de monitor serie, ¿sí? Entonces para poder ver el monitor serie tengo que hacer clic acá abajo donde dice monitor serie, y acá ya me empieza a tirar valores. Entonces voy a ir acá, a ver si lo puedo hacer un poquito más chiquito, y fíjense, cuando yo hago clic sobre el sensor,
esta sería la zona de cobertura, así como usábamos el sensor de movimiento, el sensor PIR, ¿recuerdan? Acá también tenemos una zona de cobertura, y este puntito vendría a ser el objeto frente al sensor. Acá abajo me está mandando los datos en pulgadas y en centímetros. Fíjense que dice 113,4 centímetros, y el monitor serie me da 103, es decir, los decimales no me los muestra, pero bueno, estamos ahí. Si yo empiezo a correr el objeto frente al sensor, fíjense cómo se cambia el valor de la distancia y se va actualizando también en el monitor serie, ¿sí? Entonces acá, ahí ya estoy ya en el borde, los 3 metros, que es lo que él mide, ¿sí? Y tenemos una limitación. Yo le dije que había limitaciones con este sensor. Bueno, una limitación, fíjense, no puedo medir distancias muy pequeñas, ¿sí? Porque ya me voy del rango, más o menos dentro de los 2 a los 3 centímetros. A partir de ahí empieza a medir bien el sensor. Si usted tiene un objeto muy cerca, ya no lo detecta, ¿bien? Y otra limitación es, bueno, por una limitación física de la reflexión de las ondas. Si ustedes tienen, imagínense una pared, el sensor no va a tener problemas, ¿sí? Porque la onda es plana, se rebota en una superficie plana y vuelve. Pero imagínense que hay un alambre, entonces vienen las ondas y le es difícil rebotar en un alambre, en una superficie muy finita, entonces hay superficies que no la va a detectar, ¿bien? Entonces, bueno, hay cosas que sí, cosas que no, a las cuales el sensor va a funcionar bien. Bueno, ya tenemos esto cocinado. Sería, como le digo, para hacer una muestra nada más. Veamos si podemos hacer algo más, ¿sí? Porque el hecho de medir la distancia está bueno, me sirve como para calibrar el sensor, pero podríamos hacer algo que me avise, por ejemplo, que un objeto está a una determinada distancia del sensor, ¿sí? Entonces tendríamos que adicionar a nuestro circuito un objeto, podría ser un zumbador, podría ser un LED. Fíjense, acá vamos a poner un zumbador que nos avise cuando haya algo cerca del sensor. Entonces, esto, ¿se acuerdan cómo se conectaba? Era muy fácil. Tenemos el pin que iba a GND, el pin del zumbador. Lo voy a poner con negativo. Y vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, el pin 13, acá, para encender el zumbador cuando la distancia sea menor, igual o menor a lo que ustedes dispongan ahora, ¿sí? Entonces, imaginemos que este es el sensor que va en los vehículos. No sé si alguno tuvo la posibilidad de subir algunos vehículos que tienen sensor de estacionamiento. Entonces, cuando ustedes colocan marcha atrás, se activan los sensores que están atrás en el paragolpe y empieza a avisar con un pitido cuando hay un objeto cerca del vehículo, ¿sí? En algunos modelos, ese pitido se empieza a hacer más, más rápido, ¿sí? O más repetitivo, ¿sí? Cuando la distancia es más cerca. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer que suene a partir de una determinada distancia, ¿sí? Que nos avise que hay algo atrás. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la primera parte del programa nosotros ya la tenemos lista. No va a cambiar nada, porque lo que vamos a hacer es tomar la lectura, guardarla en la variable y qué sé yo, ¿sí? ¿Qué le faltaría a este programa para que, a ver más o menos si se acuerdan de los programas anteriores, para que el zumbador suene cuando la distancia sea, no sé, menor que 1 metro? ¿Qué se les La ocurre? condicional. La condicional, ¿sí? Le falta la condición, la pregunta. Entonces, bueno, si recuerdan, yo acá es donde les puse, esto era más o menos un diagrama en bloque, o el proceso del bloque condicional. Primero observábamos el estado del cielo. Bueno, era un ejemplo que lo habíamos relacionado, ¿se acuerdan? Con algo de la vida cotidiana. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tomar la lectura del sensor. Esa es nuestra primera parte, que ya la tenemos, ya la hicimos a esa. Ahora tenemos que comparar si ese valor que está guardado en la variable es menor o igual a 1 metro, y bueno, vamos a tener 2 respuestas. Si no es menor, bueno, no hacemos nada, el zumbador quedará apagadito, pero si es menor, si sí se cumple, bueno, haremos que suene el zumbador. Entonces ese sería como el proceso de lo que tenemos que hacer ahora. Entonces vamos a construir esta pregunta acá en el simulador, y la pregunta era siempre la misma.
el bloque era siempre el mismo, íbamos acá, ¿se acuerdan que elegíamos esto para que nos dé las dos opciones? Vamos a crear las acciones primero, así nos sea más fácil. Las acciones sabemos que son, en un caso que suene y en otro caso que esté apagado. ¿Cómo hacíamos para que suene el zumbador? Íbamos acá como si fuera un LED, ponemos esto aquí, ya lo hago más chiquito porque no se ve. Entonces, vamos a decir, si se cumple la condición, que suene el zumbador. Si no se cumple, que se apague. Bien, ¿dónde está el zumbador? Está en el pin 13. Aquí. Acá también ponemos lo mismo. Listo, ya están las acciones. Me falta la pregunta. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que para construir la pregunta íbamos a matemáticas? Poníamos acá. Teníamos que poner en un lado el nombre de la variable y en otro el valor. Entonces, vamos acá a variable. Ponemos el nombre de la variable, que es donde se está guardando toda la información del sensor. Y acá era donde era la pregunta o la criticidad, según si nosotros ponemos mala condición, esto como que funcionaba al revés, ¿se acuerdan? En algunos casos que no hicimos esa prueba. Entonces, bueno, vamos a tomar como lectura un metro. Un metro, acuérdense que la información que les envía el sensor está en centímetros, ¿sí? También lo podemos hacer más pequeño para que no sea tan largo la prueba. No sé, pongamos 30 centímetros, ¿sí? Más fácil, así. Entonces, vamos a decir, si la distancia es menor o igual, ¿sí? Menor o igual que 30, que suene el zumbador. Y de lo contrario, que se mantenga apagado. Entonces, ese sería mi programa para hacer el sensor de estacionamiento. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a simular acá. El zumbador está apagado, por ende me da un indicio de que está bien. Quiero ver el monitor serie, sí, lo voy a necesitar al monitor serie para ir de alguna forma comparando. Si bien acá el sensor ya me dice el valor, lo quiero ver acá también, ¿sí? Bueno, ahí estamos en 112 centímetros, estaremos en 1 metro 12 centímetros, estamos lejos del mínimo que nosotros pusimos. Entonces, si empezamos a acercar, supónganse que nos empezamos a acercar con el auto a algo que haya atrás, a otro vehículo. Bien, 70, seguimos, podemos estacionar. Bien, todavía no pasa nada. Nos seguimos acercando. Y ¡pum! Ya lo chocamos al otro auto. Bueno, no, estamos ahí, estamos en el límite, ¿sí? 30, ya empezó, ahí ya nos advierte que tenemos algo o alguien atrás y hay que frenar, ¿bien? Entonces, bueno, así podemos poner varios sensores, cada uno hace la lectura y cualquiera de lo que se active primero le manda la orden al zumbador para que avise, ¿sí? Podría ser una señal lumínica también, podría ser, no sé, lo que a ustedes se les ocurra activar. Entonces, si yo quisiera hacer esa misma simulación en la vida real, bueno, lo único que hay que hacer es tomar un cable macho-hembra, ¿sí? ¿Por qué macho-hembra? Bueno, porque los pines del sensor son macho, entonces necesito conectarlo acá, ¿bien? Entonces, veo si lo puedo hacer rapidito, así lo actualizamos, lo vemos acá en la vida real. Ya tengo la conexión, lo único que me tengo que fijar qué colores son de los cables respecto a los pines que dice acá. Lo único que voy a hacer sería, vamos a tomar como referencia el programita que hemos hecho recién, y voy a conectar en el Arduino este sensor, ¿sí? Entonces yo tengo, les voy mostrando acá, voy viendo, tengo un cable rojo que representa VCC, ya sé que VCC va a ir al positivo, ¿sí? Tengo un cable naranja que es el disparo lo hemos puesto, acuérdense, en el 8, ¿sí? Este es el 8, es el disparo, y viene a ser el cable naranjita. Este sensor se usa mucho, ya les voy a mostrar algunas aplicaciones, pero se usan muchas cosas. Aquí tenemos el 8, el cable amarillo es el eco, o sea, el eco vendría a ser el cable 7 para nosotros.
¿sí? Y por último GND, que lo puedo mandar a cualquiera de los pines de GND. Ya está. Me faltaría el zumbador, que lo tengo acá. Entonces ya sabemos que va la patita negativa del zumbador, va a ir a GND. Voy a usar el que está a la par del pin 13. Y en el pin 13 voy a poner el positivo del zumbador, ¿sí? Copiamos nuestro código. Perdón, acá. A ver, voy a tener que actualizar porque no me muestra. O no sé si está debajo de esto. No. Bueno, voy a actualizar, chicos, espero que no se me borre el programa porque ahí sonamos, ¿sí? Actualizo para que me aparezcan los bloques. Por ahí el simulador como que se traba un poquito y no muestra las cosas, ¿sí? Ahí está. Entonces ya tengo acá el bloque, voy a bloques más texto. Fíjense que el código es bastante largo, ya es bastante complicadito, justamente por los cálculos que realiza el sensor, no el sensor, perdón, el Arduino, para convertir, entre otras cosas, el tiempo en distancia, ¿sí? Acá está la parte donde hace lo que yo les decía, lo que hace los cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, se hace un poquito más complicado hacerlo de una, así en código, al programita, ¿bien? Bueno, voy a mandar la programación. Vamos acá a herramientas. Lamentablemente el tiempo es corto, pero me hubiera gustado que hagamos más cosas con el sensor. Por ejemplo, ver con, yo había separado acá una ruleta para poder mostrarles exactamente, porque es bastante preciso, ¿sí? La distancia del objeto que va marcando, es bastante preciso. Bien, bueno, ya está subido, ¿sí? Ya me indica acá que está subido. Voy a abrir el monitor serie. Fíjense, ahí me están marcando 149. Yo voy a... Fíjense, ¿qué será 149, 150? Acuérdense que son centímetros, ¿sí? A ver si yo lo logro. La altura del cielazo. Exactamente la altura que hay desde el sensor, que lo tengo acá, hasta el techo, hay 1,5 metros. No sé si me va a permitir, voy a hacer un intento de poner la ruleta acá. Bueno, ahí me detecta un poco la mano. ¿Dónde tengo los 30? Fíjense, en esta linita roja tengo 30 centímetros, ¿sí? Quiere decir que si yo... A ver. Fíjense, ahí tengo 32. 32. Está tomando porque hay 2 centímetros que es la altura del sensor. ¿Sí? Ahí se vería. Ahí sería más o menos 30. Fíjense. Yo voy a bajar la mano por acá. Es complicado mostrarles, ¿sí? Pero a ver si lo voy a... Ahí un poquito más. Fíjense, si yo empiezo a bajar, es como que ahí ya me capta los 30, ¿sí? Entonces, bueno, se cumple lo que queríamos, que a partir de los 30 centímetros o menos, empiece a sonar el zumbador. ¿Bien? Bueno, a ver, rápidamente, les muestro otra cosita que tengo del sensor. Podemos acoplarlo a un servo, ¿sí? Podemos ponerlo con un servo y hacer esto, miren. A ver. Fíjense. Esto es un proyecto bastante utilizado también, que es un basurero inteligente. A ver si lo tengo por acá. Les muestro aquí. Viene ideal con el tema de la pandemia y cosas así, por el tema de la higiene. Acá tengo el mismo programa, solamente que en lugar de encender el zumbador, movemos el servo, ¿sí? Fíjense. Es lo mismo, solamente que acá en lugar de encender el zumbador, digo, bueno, en un caso que el servo se ponga en 180, y si no, que se mantenga en 0 grados. Si yo lo simulo,
Esto lo voy a simular acá. Perdón. No sabía quién, quién era el que hablaba. Bueno, ahí tenemos un sensor, fíjense, un basurero inteligente que tiene un sensor de distancia. A ver si lo podemos ver un poquito más por acá. Quiero ver el funcionamiento, que vean el funcionamiento. A ver, ahí sí está. No. A ver, denme 2 segunditos. A ver si aparece. Ahí está el sensor. Fíjense, bueno, y la placa Arduino, todo el detalle. Demostración para que veas su funcionamiento. Fíjense, ustedes al acercar la mano, ustedes programan la distancia. Acá en la tapa hay un servo que se acciona un tiempo determinado y después vuelve. El tiempo que ustedes calculen para tirar el papel, ¿sí? El papel o la basura o lo que fuera. Hay varios tutoriales incluso. A ver si... miren, está más fácil. Acá se ve bien un poquito cómo está dispuesto el servo. A ver. Dos segundos, ya les muestro esto. Fíjense, ahí tienen, ahí si lo alcanzan a ver, el servo está justo abajo de la tapa. Está partida en dos. Bueno, después les voy a pasar los videos, ¿sí? Les quería mostrar acá la simulación. Creo que está para 30 centímetros también, entonces ahí está en una posición 0, supongamos que la tapa está cerrada. Si ustedes acercan la mano hasta los 30 centímetros, cuando es 30, el servo se mueve los 180 o los 90, el grado que ustedes quieran, le dan en la programación, y después vuelve, ¿sí? Si el sensor vuelve a detectar que hay algo cerca de los 30 centímetros, se vuelve a accionar la tapa, y así, ¿ven? Es muy sencillo, y está buena la aplicación para lo que a ustedes se les ocurra que puedan accionar acercando la mano, ¿bien? Así que bueno. Otra aplicación que le podemos dar a estos sensores son en el ámbito de la salud. Habrán visto seguramente por ahí algunos bastones inteligentes. ¿Sí? Bueno, esto está combinado, bueno, es un poquito más complejo, pero lo que hace es poner un sensor que le va avisando a la persona con alguna dificultad visual de que hay algún objeto cerca de donde ellos están, ¿sí? Porque el problema que ellos tienen es que al ir barriendo con el bastón, hay cosas que por ahí están más arriba del bastón, ¿sí? Algo que sobresalga, quizá una ventana o algo, a la altura de la cara, y bueno, eso los puede golpear. Entonces, aplicando el sensor, yo acá tengo un pequeño proyectito, está hecho con un palo de selfie, ¿sí? Y el sensor lo que hace es, está inclinado, está midiendo si hay algún objeto delante de la persona, como le digo, más que nada a la altura de la cara, y le avisa mediante algún pitido, algún zumbador. En algunos casos se pone un pequeño motorcito que vibra en el mango, para avisar a la persona que hay algo ahí cerca, ¿sí? Ustedes programan la distancia con la que quieren que suene. Hay proyectos donde han puesto dentro de un zapato incluso el sensor para que vaya a la altura del suelo detectando los objetos. O fíjense, acá lo puso en la punta del sensor, pero bueno, no es la idea. También se pueden poner varios. Ahí está muy cerquita, tiene que estar más lejos la distancia, porque si no ya está muy encima Y bueno, así es como concluimos. muy encima del objeto, ¿sí? Así que bueno, a ver, creo que no me quedó nada. Ya les mostré el basurero. Puente H, sí, bueno. Listo, chicos. Bueno, cuéntenme, voy a dejar de grabar acá. Esperen, voy a dejar de compartir. Pues ya no tengo más para compartir. ¿Cómo estamos? ¿Les gustó la clase? ¿Interesantes las cosas? Sí, profe, bastante bueno. Bien. ¿Ya están pensando qué proyectos van a hacer con todo esto? Tienen que hacer varios, ¿no? Pero después ver en el grupo que me pasen. Ojalá que puedan comprar su kit e ir haciendo, aunque sea arrancando con el semáforo, por lo menos
está bueno, ¿sí? Y después tienen el simulador. Yo ahora les voy a compartir todos los ensayos que hice en el Tinkercad y los videos también en un ratito, ¿sí? Más tarde les subo la grabación también de la clase para que la tengan ahí a mano. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, me van consultando, traten de ponerse al día con los cuestionarios. Nos queda la clase que viene. Ahí vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto en el curso y vamos a ver algunas cositas más que me quedan todavía para mostrarles, para enseñarles. Así que, bueno, traten de, en lo posible, si pueden estar la otra clase, así hacemos el cierre como se debe, ¿bien? Bueno, yo dejo de grabar acá.